de las ediciones 7, 8 y 9 del Reporte Nacional de Inclusión Financiera. Después de su labor en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se incorporó al INEGI como director de operativos de encuestas especiales, coordinando encuestas en hogares en materia de dinámica demográfica, salud, finanzas, movilidad, disponibilidad y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras. En el ámbito académico, se desempeñó como profesor de asignatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM durante 9 años. Antes de ceder la palabra, me permitiría igual hacer algunos comentarios, antes de ceder la palabra a nuestro maestro invitado. En el marco de estas jornadas de inclusión financiera y de temas financieros, me parece que el análisis de esta encuesta es de vital importancia, sobre todo porque nos permite entender un poco cuál es el punto de partida en el que se encuentra nuestro país, o cuáles son las labores pendientes que podríamos llegar a tener. Es una especie de radiografía de estos instrumentos financieros que una sociedad necesita también tener garantizados para poder pues despegar hacia otro estado de bienestar, otro estado de conducta social, porque pues todos estos elementos permiten a la sociedad, a la población en su conjunto, tener recursos a su alcance para poder tener algunas alternativas para mejorar su calidad de vida, su bienestar, para poder emprender, para poder realizar distintos proyectos. Aquí en la universidad me parece que es de suma importancia que hagamos este análisis, porque ustedes son el futuro de la sociedad. ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cuáles son las tareas pendientes que tenemos en esta materia? Y qué mejor que tener ante nosotros a un especialista en la materia, alguien que conoce de primera mano el funcionamiento de este tipo de instrumentos, alguien que nos va a poder transmitir cuál es la importancia que tienen, cuáles son esas tareas pendientes que podría llegar a tener nuestro país y cuáles serían las labores que quedan en manos de todos nosotros para pues mejorar nuestra condición. Pues sin más preámbulo, me permito ceder la palabra a nuestro honorable invitado, al maestro Pineda Villegas, y espero que sea del agrado de todos los comentarios que él pueda compartir con nosotros. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, quiero darle las gracias a las autoridades de la universidad, al profesor por su amable presentación, y a todos los responsables que están atrás de organizar este tipo de eventos que son muy fructíferos como estudiante. Cuando uno tiene la posibilidad de acceder a este tipo de eventos, va creciendo uno como persona, y obviamente le va ayudando a uno como estudiante para poderse ir enfocando en temas que no necesariamente uno a veces tiene esa perspectiva cuando es estudiante, ¿no? Va tomando materias, pero no necesariamente es lo que a veces se habla afuera, tanto en la iniciativa privada como en el área de la docencia, del conocimiento, de la investigación. Entonces, los felicito por tomarse estos minutos para estar en esta charla, y pues ojalá lo que les platique aquí sea de utilidad y se lleven algo para reflexionar. Me dio muchísimo gusto estar aquí, recibir la invitación. Soy egresado de la UNAM, tengo conexión con esta facultad, mi hermano es egresado de ella, entonces desde hace por ahí unos 15 años no regresaba, pero pues bueno, me da muchísimo gusto que estar por acá. Cuando me propusieron a las autoridades, pues la verdad es que con mucho gusto y agrado que sí me daba la vuelta para platicar con ustedes, y más en un tema que ahorita vamos a entrar en materia, que durante mucho tiempo, bueno, algunos años de mi vida profesional ha sido parte de mi quehacer, y además ha sido una pasión. La verdad es que hablar de inclusión financiera es algo que me gusta mucho. Y bueno, pues qué mejor ahora platicarles a través de una encuesta que ahora al lado del INEGI me toca realizar, y bueno, que ya vamos a ir por el próximo año, esperemos que la cuarta ocasión en que la levantamos, y que ya es un proyecto que va madurando y que va dando mayor información. ¿Vale? Pues sin más preámbulo, comenzamos. De entrada, algo que me gustaría platicarles, y bueno, de lo que podemos partir es ¿qué es la inclusión financiera? Aquí hay, si se van ustedes a revisar la bibliografía internacional, van a encontrar diferentes cosas. Lo más fácil es decir, inclusión financiera es lo mismo que bancarizar, que alguien tenga cuentas. La realidad es que va más allá de solamente tener una cuenta.
países de lo que consideraban inclusión financiera, y la verdad es que, en mi opinión, la definición en México es de las más completas y más certeras, porque aborda 4 ejes que son relevantes. Estamos hablando del acceso, del hecho de poder contar con esos productos y esos servicios financieros, el tema de usarlos, porque no solamente es tenerlos, también hay que saber usarlos. Y lo muy importante es que no necesariamente todos los países los consideran de una inclusión financiera. Entonces, en México, esta definición se considera con el 2012, con el acuerdo con el cual se crea el Consejo Nacional de Intervención Financiera. Este consejo es sumamente relevante porque después de varios personas y también personas del gobierno impulsaron la creación de este consejo. Bueno, pues agrega la máxima autoridad del sistema financiero en México y permite los avances que hemos tenido han salido a raíz de este consejo, en el cual, decir rápido, sin temor por ahí a olvidar alguno, pues está presente la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión de Fianzas, y me parece a mí la otra institución que participa. Aquí, bueno, se recorrió un poquito la presentación, es un poco la línea de tiempo de cómo ha ido no, de este lado está, entonces para usted está perfecto. Es un poquito la línea de tiempo de lo que ha sucedido con la encuesta y cuál fue el trabajo previo que se realizó para poder llegar a realizar la encuesta. No es algo sencillo, estamos en el día a día escuchamos muchísimas encuestas y instrumentos estadísticos que se producen, pero la realidad es que si lo vemos desde el punto de vista del gobierno de lo que es el INEGI, no es sencillo poder justificar y llevar a cabo una encuesta. Entonces hubo mucho trabajo previo para poder llegar al 2012, que fue la primera encuesta que se levantó. Personas que en el momento estaban en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en Hacienda, incluso en la Presidencia, ayudaron para poder consolidar. Una pregunta que probablemente le salga, y pues me adelanto a darle la respuesta por ahí, muy sale muy seguido, es ¿para qué hacer una encuesta? ¿Por qué no le preguntas a los bancos cuántas personas tienen cuentas y te ahorras todo ese dinero? Bueno, va más allá. Una encuesta, además de preguntarle a las personas si tienen o no una cuenta, por ejemplo, bancaria o por una institución financiera, se preguntan otras cosas y se cruza información sociodemográfica y se hacen muchos más análisis, pero es válida la pregunta y es muy cierta. Y la realidad es que, a pesar de estar el día de hoy casi más ya estamos en el 2020, y aunque se enojen por ahí lo de la Asociación de Bancos, la realidad es que ellos mismos tienen el dato exacto de cuántas personas tienen una cuenta bancaria, y eso es hablando solamente del sector bancario, que es el más grande, pero aún así hay una oportunidad ahí, porque tampoco es toda culpa de ellos, sino hay personas que vienen desde hace algunos 20, 30 años con una cuenta donde pues no había un curso, donde se registraba un nombre y se omitía otro, donde iba a otro banco y se registraba otro nombre. Entonces hay diferencias en los registros. Aunado existe el famoso tema del secreto bancario, donde a veces puede suceder que no es tan sencillo hacer uso de esa información por este tema del secreto bancario. Entonces, pues las autoridades en su momento lo que dijeron era, y basándose en la experiencia de otros países, pues lo mejor es vamos a hacer una encuesta, y bueno, pues en su momento evaluaron varias opciones y alternativas y dijeron, bueno, pues la mejor opción es el INEGI, aunque, y ahí es también el sitio, el INEGI es una cara, si lo comparamos con instaladoras que hacen otro tipo de digamos, herramientas similares que levantan encuestas similares, pero pues digamos que el INEGI, por la infraestructura, el conocimiento y los procesos que sigue, pues sigue siendo la mejor opción.
aunque sí son un poco caros si nos compramos con otras encuestadoras. Y más que nada también tiene que ver mucho por la infraestructura que se conserva, no solamente la infraestructura que se humana, por ejemplo, que se contrata para levantar una encuesta y después se pierde, sino el instituto en general casi en todas tramos de control de esos procesos que tiene personas de tiempo completo y experto en ese tipo de temas. Entonces, en el 2012 hay el acercamiento, previo al 2012, pero en el 2012 se lleva a cabo. La Comisión Nacional Bancaria de Valores se acerca con el instituto, con el INEGI, trabajan, empiezan a desarrollar un cuestionario inicial con el cual se levantó en 2012. La Comisión Nacional Bancaria de Valores traía patrocinio de una asociación internacional para llevar a cabo la encuesta. Yo ya trabajaba en la bancaria en ese momento, no estaba en el INEGI, estaba en la bancaria, pero desconozco cierta qué sucedió, pero al final no se lleva a cabo esta asignación de recursos a la Comisión Bancaria. Y entonces la bancaria con él le dice, bueno, pues ya trabajamos un montón, pero no tengo dinero. En ese momento el instituto, el INEGI, toma el control de la encuesta y dice, bueno, ya trabajamos bastante, esta necesidad de la sociedad mexicana se justifica y lleva a cabo la encuesta. En su momento nace siendo una encuesta con una muestra de 7,000 viviendas, pequeña, pero para dar representatividad a nivel nacional y tomando en cuenta que el fenómeno de las cuentas bancarias anda por ahí rondando al 40% de la población, pues era suficiente para lo que se requería. Entonces, el tema era el primer esfuerzo que en el 2012 se consigue, se lleva a cabo. Después, en 2015, se lleva a cabo el segundo levantamiento, se ajusta el cuestionario. En este momento ya la bancaria consigue el presupuesto directamente el presupuesto que aprueban los diputados, se pide, se justifica y se aprueba, se lleva a cabo una prueba y después se lleva a cabo el levantamiento de la encuesta. Crece, que vamos a ver los detalles de la encuesta, y ya con esta información se hace una evaluación de la situación del país en términos de la inclusión y de educación financiera, y con el impulso de las autoridades en ese momento, pues nace lo que llamamos la política, lo que se denomina la Política Nacional de Inclusión Financiera, y después la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Va a presentar después de 2012 y 2015 para poder tener información ahora sí para poder hacer un análisis de la situación y para poder definir la política y la estrategia. En el 2018 llevamos a cabo el tercer levantamiento de la encuesta, se hacen al cuestionario, y bueno, esperamos que el próximo año podamos hacer el cuarto levantamiento de la encuesta. Este es un poco de cómo han ido cambiando las acciones y ha ido creciendo, modificando, evolucionando la encuesta en los grandes temas, ¿no? Y si pueden ver, por ahí, pues desde el inicio se hablaba de ahorros, totalmente, cuando hablamos de cuentas, pues, está inmerso en este tema, y está lo que es el ahorro, los seguros, la cuenta de ahorro para el retiro ahora son de los principales, y poco a poco se han ido agregando temas. Yo diría que, por ejemplo, en el 2018 destacaría ya una sección como tal de paros. Vamos a ver, y hay países su estrategia viene a través de hacer los pagos electrónicos, obligar a su población a que los proveedores a que migren hacia el electrónico, y eso ayuda significativamente a la inclusión financiera. En México no ha sido la ruta, en el caso de la ruta más por digamos que todo lo que es formal que se pague a través de, digamos, las nóminas, por ejemplo, que son empleos formales, se trabajan a través de cuentas bancarias, la dispersión de apoyos de lo que son apoyos de gobierno también es a través de cuentas bancarias. Entonces eso ha facilitado la inclusión de esas personas, pero bueno, seguimos hablando del territorio formal. Aquí hay una oportunidad muy grande en la parte informal, y poco a poco lo vamos a ver en los resultados de la encuesta. Esas son las características generales de la encuesta.
Toda esta información la van a encontrar tanto en el portal de la Comisión Nacional Bancaria de Valores como en el portal del INEGI. Por si tienen algún tema específico, incluso están los manuales, el cuestionario y pueden ahondar. Y bueno, incluso la bancaria tiene varios estudios, análisis de datos con la encuesta, entonces cualquier cosa que ustedes vean aquí la pueden consultar, tanto en el portal de la bancaria como en el del INEGI. Aquí yo lo que destacaría para 2018 es el esfuerzo del INEGI por sumarse a este proyecto. Si bien en 2012 esfuerzo, en 2018 es un siguiente esfuerzo para prácticamente con el mismo esfuerzo nada más en las estados de la plaza y muchos haciendo esfuerzos internos, se duplicó el tamaño de la esta. Entonces estamos hablando que de 7.000, por primera vez nos fuimos a 14.500 millones y eso significó tener, todavía no llegamos a tener a nivel estatal, pues podría ser importante para pero sí ya hablamos de regiones, entonces ya hablamos de 6 regiones que vamos a ver los resultados para ver la disparidad que existe en el país. También, esta es una encuesta para decirme que el norte está mejor que el sur, pero hay que documentar las cosas y hay que tener la actitud, no es solamente cosas de sentir, las cosas son así, es importante que se viera resultado. Es únicamente estadístico, matemático, entonces aquí tenemos información para poder decir ahora sí las grandes discrepancias o pequeñas discrepancias que puede haber entre una región y otra. Bueno, estos son los objetivos en general de la encuesta, pues obviamente lo que buscamos es tener información del tema de los avances de las políticas públicas que se implementan en la inclusión financiera. Y adicional para 2018, pues ya con el surgimiento de la política y de la estrategia, pues ya hay objetivos que tienen que medirse, ¿no? Indicadores que tienen que calcularse para poder medir ese avance, ¿no? Entonces es lo relevante del 2018, digamos que añade esta parte para poder tener información para hacer esta evaluación. Y además por ahí, y adelante lo vamos a ver, ya les participé lo de la sección de pagos, también tenemos por ahí un tema lo aborda por primera vez. Yo me imagino, aún no entramos al trabajo del crecimiento, me imagino que para el 21 es un tema que se reforzará, este tema de las actitudes, las financieras, como la gente hablando de sus decisiones financieras. Bueno, ahora sí ya entregamos aquí, primero un poquito para poder ver la gráfica. Esta es de las más importantes, bueno, es un indicador que creó la Comisión Nacional de Valores que denomina los más importantes, los áreas más importantes de la encuesta, que es la tendencia de un producto financiero. Entonces, esto nos habla, aquí agrupan, uno puede decir que tiene cuenta, que tiene los grandes productos financieros que abarca la encuesta son las cuentas de ahorro formal, una institución bancaria, una institución hipotecaria, los créditos, también obviamente hablando de los créditos formales, seguros y la cuenta de ahorro de retiro. Si uno tiene alguno de esos productos o más, entra en esta categoría. Entonces, lo que vemos aquí es que estamos viendo que el 68%, lo que reporta es el 68% de la población, y aquí otro tema importante, desde diciembre de 2012 se conserva, es una encuesta solamente al grupo de 18 a 70 años de edad, solamente vamos por ese grupo. Entonces, podría haber ahí unas diferencias con otras ediciones que están arriba de 70, que ya son los menos, pero con ese punto, pero que sigue habiendo personas que lo tienen. Y anticipadamente va a haber algún producto con algún menor de 18 años, que en el tema de cuentas pues no se mide, que pues, todavía por ahí hay una propuesta de bajarlo, pero mientras tanto sigue siendo a través de un familiar que tenga más de 18 años por lo menos, entonces mientras solamente hablamos de 18 o más. Entonces, lo que vemos aquí es el avance que ha habido, desafortunadamente no ha sido tan grande, por ejemplo del 2015
objetivo es que al menos estamos hablando de 2 millones más de personas, ¿no? Que aumentaron o tuvieron al menos un coste financiero. Entonces, este indicador no necesariamente lo van a encontrar a nivel mundial, pero bueno, en México lo utiliza la Comisión Nacional de Valores para darle seguimiento a la inclusión financiera, es uno de los tantos que maneja. Ahora bien, como les comentaba, en 2018 ya entramos a ver, tenemos la oportunidad de ver por regiones. ¿Y qué es lo que nos arrojan las regiones? Pues lo que llamamos el noroeste, se agrupó aquí como el noroeste, que son las Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, que son los que presentan el mayor avance, ¿no? Ellos, estamos hablando de que prácticamente 8 de cada 10 personas, un poquito más, el 82%, tienen al menos un producto financiero. Como se ve con mujeres, pues también está muy parejo, 85 hombres, 80 mujeres, cosa que a nivel nacional sí se ve una diferencia, el 72% para hombres, 65% para mujeres, y esto pues se acarrea de las otras regiones que están en la parte de abajo, donde hablando de porcentaje de población, la que más pesa es la centro, sur y oriente, que es donde está metido el Estado de México, Veracruz, que son estados con alta densidad poblacional, y bueno, pues aquí vamos siendo los más bajitos. Este es otro indicador que no a todos nos gusta, pero bueno, sigue siendo un indicador y nos da información, y como tal hay que tomarlo, no es un indicador que nos diga si vamos bien o vamos mal. Este indicador lo que hace es el recuento del número de productos financieros que tiene la gente. Entonces, aquí algo que este indicador es, bueno, tú me sumas cuentas, si yo por 3 cuentas tengo seguro, es lo mismo que son para productos, es lo mismo que si yo tengo cuenta, seguro, ahorro y ahorro a partir de, sí, para este indicador se suma parejo. Entonces, incluso puede haber una persona que diga, yo tengo 3 cuentas y cae. Pero bueno, lo que se busca es medir el avance en términos del número de productos. Aquí lo positivo es que en el renglón de 2 a 3 productos financieros sí hubo un avance importante, 3 puntos porcentuales, que bueno, si vemos todos los demás resultados, pues es algo relevante, ¿no? Entonces esto quiere decir que no solamente las personas entran con un producto, sino aquí ya estamos viendo que hay un indicador como decir, bueno, entro y después qué sigue, ¿no? Y empiezo a conocer otro tipo de productos financieros y me voy haciendo ellos. Una de las teorías que existe, por ejemplo, en la bancarización es que uno llega con su ahorro y entonces pues no tiene un historial crediticio, entonces el hecho de entrar y generar una cuenta le va a producir uno su historial, lo va a meter digamos al sistema porque el sistema lo va a conocer y entonces ya uno empieza a tener un historial crediticio. Lo siguiente es empieza uno con una tarjeta muy pequeña y entonces ingresas al sistema financiero y poco a poco van viendo tu historial crediticio y después vienen por las personalizatorias, regresas a créditos el crédito nómina, el automóvil, el vivienda, ¿no? Que podría ser más grande, digamos. Entonces, poniéndolo en ese contexto es un indicador relevante, pero bueno, ahora sí, ¿cómo andamos? Vimos ahora cómo andamos en cada uno de ellos. Definitivamente, de cuenta, hay un crecimiento. Estamos hablando de que desafortunadamente sí vemos que si bien inflación no creció en la misma tasa, sí vemos por ahí en algunos de los principales productos sí hay una desaceleración, pero bueno, al menos estamos viendo un crecimiento. Seguros también, aunque ahorita vamos a ver adelante, no hubo mucho cambio, prácticamente 1 de cada 4 personas en este rango de edad tiene acceso a un seguro, cosa que
pues no es deseable, sino al contrario, si uno los problemas uno se descapitaliza si no pone un seguro, entonces la relevancia de contar con uno. Y el tema de Afore, aquí sí había nada más un paréntesis, porque si bien en 2012 se midió de diferentes formas, es decir, no se preguntó a la población abierta, caso que se corrigió para 2015 y 2018, pues lo ponemos ahí con un asterisquito nada más para que nos sirva como referencia, pero si bien siendo muy estrictos, no sería comparable con los resultados de 2015 y 2018. Ahora sí, ¿cómo andamos en temas de cuenta por región? Pues bueno, una vez más, la región noroeste nos gana, y lo que nos dicen es que 6 de cada 10 personas tienen una cuenta para recibir una cuenta con una sociedad financiera. Adelante vamos a ver que la mayor cuenta, que la más frecuente es la de nómina para la pensión, entonces tiene que ver con un tema de formalidad de empleo. Y bueno, también por ahí después vamos a ver que para los estados de más abajo resulta muy relevante la entrega de apoyos de gobierno. Aquí sí no hay una brecha tan amplia en el caso de los hombres y los hombres 52, las mujeres reportaron 46. Ahora, ¿cómo andamos si esto lo dividimos por tamaño de la población? Bueno, aquí lo más interesante y relevante sería el tema de las mujeres en las poblaciones de 15.000 o menos de 15.000 habitantes, perdón. Aquí sí hay y lo vemos, y cuando hacemos los análisis, una correlación directa con el tema de la entrega de recursos a través de cuentas. Entonces, aquí donde se ve todo el peso que tiene este tipo de programas para las mujeres que viven en este tipo de localidades. Sumamente relevante. Y bueno, ahora por tipo de producto, la pensión es el principal. Aquí de todas las personas que declararon tener una cuenta de cualquier tipo, el 60% que tener una de nómina para su pensión, de ahorros y destacado el 62%, y bueno, pues tiene que ver mucho con el tema de otros productos y que ya no hay como un rendimiento con las cuentas de captación, o sea, realmente es un poco también que llevan a las de plazo o que llevan a, bueno, si es más dinero, pues se llevan a un fondo, un rendimiento que no se asegura, sino más bien con una apuesta a un rendimiento que no, pero aquí ya no hay asegurado una ganancia específica, ¿no? Y bueno, lo otro relevante que sale pues el de apoyo de gobierno, precisamente por lo importante que es para uno de las personas. Normalmente esta sí no la ponemos en el lado, pero el día de hoy quise saberla porque es el punto donde hablamos de, digamos que donde la encuesta toca el tema de bursátil de los trabajadores. Hasta ahorita se dan cuenta, no es una encuesta tan grande, es pequeña, hablando de si hablamos de 7.000 o 14.500 viviendas, que es una encuesta pequeña, difícilmente puede medir fenómenos que se presentan en la población muy bajos, ¿no? Entonces, sería muy complicado que la encuesta medir temas chátiles, que no la grandes vagas, porque si no, nos perderíamos, o sea, no habría forma de medirlo por el tamaño de la encuesta. Necesitaríamos una encuesta más grande, de otro tipo, para poder medir estos fenómenos. Aquí, donde está fondo de inversión, es donde metemos a las personas que nos dicen que participan, que participan en algún fondo de inversión, en algún portafolio, que dicen tener acciones en la casa de bolsa. Toda esta parte entra en fondo de inversión. Como se darán cuenta, pues la verdad es que como porcentaje de la gente que tiene cuentas es muy bajito. Aunado a ello, también lo nos cuenta, pero bueno, así funciona esto. Muchos de estos instrumentos para personas físicas tienes que tener una cuenta. Seguramente el que lo aquí tiene que tener una cuenta, también aparece con una cuenta, tendrá una cuenta que sea la de transacciones y una cuenta que sea la de fondo. Bueno, aquí llamado fondo de inversión. Y bueno, ¿cómo andamos en 2018? Hablando de hombres y mujeres, bueno, pues aquí sí hay una diferencia de género importante. Estamos
más de 500,000 personas que pueden tener este tipo de instrumentos, pues ahí resulta que el 76% son hombres y el resto son mujeres. Entonces, pues, que van empezando, pues es una área importante para las chicas, pues pueden decir, para todos los sentidos, ¿no? Obviamente van a estar hablando como de tener el producto, para que los no estén aprovechando que se van a un tema de chicos, bueno, pues es un área en la cual se pueden meter de forma importante. Es decir, hay mucho por hacer en esta área, ¿vale? Ahora vamos a ver el crédito. ¿Qué sucede con el crédito cuando hablamos de región? Bueno, pues la región noroeste sigue siendo la principal. Aquí para las 10 personas en tener al menos un crédito, y vamos a ver los productos, pero bueno, podemos hablar de una tarjeta de crédito, podemos hablar de un crédito de vivienda, un crédito para adquirir un automóvil, crédito personal, incluso de nómina. Y a nivel nacional andamos a traer el 31%. Tampoco hay una brecha tan grande, son solamente 4 puntos en relación al tema de género. Pero bueno, si vemos por ejemplo el centro suroriente, aquí llama la atención que sí son 4 la diferencia, y bueno, pues diferencia en cuanto a la región. Por producto, lo que comentaba, la tarjeta departamental o de tienda de autoservicio es la principal. Aquí sigue una división y se ha mantenido desde el arranque de la encuesta, separar o medir de forma independiente lo que es la tarjeta de crédito departamental o de autoservicio, la crédito bancario o de crédito financiero, y el crédito a la vivienda, que son los 3 productos principales que mide la encuesta. Importante señalar que cuando le preguntamos a una persona sobre la permanencia de su producto, puede contestar más de uno de ellos, pero eso los porcentajes son más altos, ¿no? Entonces, no esperen aquí encontrar el 100%, sino más bien es una pregunta donde uno puede contar abiertamente más de un producto y por eso aumenta el porcentaje. Por seguros, como andamos, pues ya hemos platicado que a nivel nacional 1 de cada 4 tiene un seguro. Y bueno, la zona que nos lleva a la delantera es la noroeste, 32%, pero tampoco es una gran ventaja, no es una gran área de oportunidad en el tema de seguros. Por producto, bueno, el de vida es el más frecuente o el más contratado, directa o indirectamente. ¿Qué sucede? Aquí la encuesta pregunta si uno tiene, no importando si lo tiene o no tiene, es una prestación por el trabajo. Pues aquí va a ver que crece mucho el tema de la formalidad, uno de los trabajos que ofrecen a uno como prestación el seguro de vida, y bueno, pues, y eso nos damos cuenta porque también en algún momento se les preguntaban las primas de los seguros, y pues personas que normalmente no lo contratan, sino que es una prestación, generalmente no tienen mucha información, no lo tienen tan presente como aquellos que sí lo contratan. Bueno, luego el de auto, en algunas entidades es entiendo, municipios entiendo que es una obligación, entonces aún pero no en todas, entonces ahí también tenemos que meter más de eso. Y bueno, gastos médicos mayores pues no se diga, ¿no? Incluso me imagino que en la próxima medición aumentaremos el tema de algunos seguros de gastos médicos mayores que se han quitado en la administración pública como prestación. Entonces, si bien uno los puede contratar directamente, pues no todas las personas piensan o tienen la posibilidad de hacerlo. Y este es el de la FORE o cuenta de ahorro para el retiro. Igual está muy ligado al tema de la formalidad, al hecho de que sea un derechamiento del IMSS o del ISSSTE. Y bueno, pues aquí a nivel nacional andamos cerca del 5%. También un comentario que luego nos hacen en algunos foros es, oye, ¿por qué no tomas directamente el registro administrativo de la bolsa? Si lo tiene al día. Bueno, lo que sucede es que todavía hay un porcentaje importante de la población que estuvo en esa transición de venir de la ley 73 a la 97, donde desconoce
que en algún momento por haber transitado a veces esta generación tiene un código. Entonces, si bien podrían hacer uso de la ley 73, bueno, la transición se generaban las sustancias y muchas personas todavía, son algunos millones, que no tienen el conocimiento de sus fuentes. Entonces, estas se encuentran administradas y están ahí pendientes para el día que los reclamen exactamente. Entonces, en los registros administrativos se cuentan todos, pero cuando ya va uno y le pregunta a una persona si efectivamente tiene su cuenta de ahorro para el retiro, pues ya uno se da cuenta de que es un porcentaje de personas que están conscientes de que tienen esa cuenta de ahorro para el retiro. Y no se diga el hecho de saber en qué administradora se encuentra, ¿no? Ahí hay otra vez. Este es otro, cuando nació la encuesta era muy relevante, sigue siendo relevante, el hecho del uso de la infraestructura financiera, aunque también, digamos, podemos decir que ya se empieza a quedar un poco corto, porque ahora muchas de las personas que tienen algunos estructuras financieros pues hacen uso del celular para hacer sus transacciones, hacer movimientos, incluso ya hay retiros en cajeros sin necesitar una tarjeta, por ejemplo. Entonces, digamos que ha habido más opciones para poder hacer uso de los productos y los servicios financieros. Desafortunadamente lo que vemos en las menciones es que no necesariamente toda es gente nueva, sino mucho de este cambio ha sido de las personas que ya estaban que ya estaban incluidas financieramente, ¿no? Cuando es una gran oportunidad, por ejemplo, en lugares remotos donde es complicado para las instituciones llevar o poner una cosa, ¿no? Bueno, aquí se pone hasta arriba siempre podemos poner hasta arriba siempre el de los corresponsales, porque es una de los cambios que se llevaron a cabo a finales de la década pasada y a principios de esta, el uso o permitir a los bancos o a las instituciones financieras que a través de terceros se realizaran algunas de las actividades que se realizan en sucursal. Por ejemplo, no es tan frecuente, pero por ahí habrán escuchado uno de los casos de mayor éxito, pues es una cuenta que se llama Saldazo, de Oxxo, de Saldazo, donde uno va al Oxxo y va a comprar una tarjeta y el teléfono por internet la da de alta y no puede pasarla a usar. Son cuentas restringidas de nivel acotado, nivel 3, si no me recuerdo, pero bueno, en este caso el Oxxo está funcionando como un corresponsal, como un tercero autorizado del sitio Banamex para poder vender esas tarjetas. Entonces, es una forma de poder crecer la infraestructura sin necesidad de tener que llevar una sucursal bancaria, que es normalmente lo más caro, después es un cajero y lo más barato en este caso es un corresponsal. Las tres opciones, pero después serían el de opción, en realidad lo compra la persona y eso es más barato para la institución. Ahora, estos son los datos hablando de telefonía móvil. Aquí hay un programa, no se mide exactamente, o hay una confusión, bueno, no es una confusión, más bien hay una diferencia entre lo que dice la ley y lo que es el uso. Y a mí me parece personalmente que debería haber quizás una aplicación en la ley para este tipo de servicios. Si uno habla bajo lo que dice la ley de telefonía móvil, o tener acceso a través de telefonía móvil a través de su aparato, no significa a través del uso de datos. Cuando uno hace a través del uso de datos acceso a sus fuentes de datos a través de la telefonía, como puede ser una aplicación o cualquier otra opciones, en realidad la ley lo que dice que es el uso de la banca por internet. Entonces, es un poco complicado medir esta parte. Entonces, lo más relevante para eso es que lo de las personas que dijeron que no una cuenta, que 22% tienen contratado el servicio de banca privada y hacen un porcentaje. Pero hay otro porcentaje que es el 78%, que es casi 8 de cada 10 de la cuenta, no usan su teléfono para acceder a los servicios financieros. Bueno, las razones son varias, entre ellas, pues mucho puede ser como el desconocimiento, el temor al celular, se les pierda, o bueno, también hay personas que
rango de 70 años que siguen prefiriendo ir en el caso de mi papá, pues sigue prefiriendo ir a la sucursal, ¿no? Sigue prefiriendo tener contacto con una persona que estar ahí con el teléfono. Pero bueno, es algo que la pandemia, ¿no? Generaciones como la de ustedes, pues es totalmente en la otra balanza, exactamente, el otro lado de la balanza. Diferente. Es una lana muy interesante que me gusta mucho el resultado si bien tampoco es que me estoy mostrando algo que sea sorprendente, pero sí otra vez volvemos al tema, que ya tenemos los datos. Sigue siendo una economía de uso exhaustivo. Todos los tipos de pagos que pueden haber en compras y agencias de pago de servicios, impresionante, sigue siendo todo a través. Es un tema que hay que cambiar y que muestra ese resultado de una economía que tiene un gran porcentaje de informalidad, ¿no? Entonces, mientras no llevemos a la economía a modificarse o a hacerlo a través de pagos electrónicos, con los beneficios que ello tiene, pues seguirá el país teniendo que pagar y máquinas para las billetes, en sistemas para que no te falsifiquen los billetes, en monedas, y es un porcentaje grande, ¿no? Además de que pierden la oportunidad, sigue siendo están en el anonimato. De hecho, una de las cosas que observan mucho a México en este tipo de datos, de este tipo de cosas, es que el hecho de seguir manejando tanto efectivo va a ser un sujeto de que se pueda lavar mucho dinero en nuestra economía, ¿no? Bueno, no es raro que tengamos economía formal tan fuerte y tiene que ver también mucho con ese tema. Bueno, esta es la lámina de es nuevo para 2018, aquí muy interesante, por ejemplo, fuimos a relación y le preguntamos por el concepto de intereses como tal, y pues resulta que un muy buen porcentaje, prácticamente todos tienen como entiende el concepto de intereses, ¿no? Sabe lo que si le presta dinero a alguien y no le regresa dinero, pues no nos tiene que dinero, sabe que el dinero tiene un costo de alguna forma. Cuando vamos por inflación, también me parece que es un resultado bueno, pero sí que refleja quizás haber vivido demasiados años con la inflación, o por lo menos ya no tan fuerte incluso, pero previo a todo cuando era chico, pues si era un tema de la inflación, entonces la gente viene que el dinero con el paso del tiempo le va a servir para comprar muchas cosas, no sé si cuando hablamos de diversificación que consta, pero todavía al menos es más riesgoso dejar el dinero en su lugar. Bueno, pero ese es el de riesgo. Después viene la diversificación, que es un poquito más bajo, 54%. Tienen ahí las preguntas, cada una de las preguntas. Pero luego si ya nos fuimos a preguntarle con un poco de cálculo a las personas acerca del interés simple y del interés compuesto, porque ahí sí ya se nos cayó. El 45% de la relación puede ser máximo interés simple, y ya cuando hablamos de un interés compuesto, el 34% ya baja considerable. Ahora algo interesante es no andamos muy bien en los resultados educativos, pero bueno, ¿quién de la población nos contestó las 4 preguntas correctamente, hablando de lo que es interés simple, interés compuesto e inflación? Desafortunadamente solamente lo es importante bueno, hay comparación por nivel educativo pero pues aquí el tema es como recomendación en general a lo mejor ustedes no son contadores o no van a estudiar para contadores, no van a estudiar para administradores, pero sí van a llegar un día a trabajar y van a cobrar. Y si no saben la diferencia entre lo que es un salario bruto a un salario neto, he escuchado casos donde ni siquiera ganas de que las personas cuando no se les da lo que es un ingreso bruto, un ingreso nominal. Entonces, son cosas básicas, no estamos hablando de educación financiera, esto es educación para todos, no tiene que ver con formación, no tiene que ver con el género, no tiene que ver con las preferencias, esto tiene que ver con un beneficio para
todos, porque además todos vivimos y nos beneficiamos de la inclusión financiera. Pero primero vamos a ver los comportamientos. Cuando le preguntamos a personas que se consideraban que podían pagar algo antes de comprarlo. Son personas que primero lo dan y después van a ver cómo lo pagan. Bueno, pues hay, por lo menos de dicho, hay 60% de la población que dice que si primero lo piensa y luego lo puede. Si se ponen metas y además se esfuerza por conseguirlas a largo plazo, el 40% ya se cae de manera considerable. Si llevan un registro de sus gastos, de lo que son sus ingresos, sus gastos, pues ya desafortunadamente aquí hablamos del 35% de la población. Independientemente de si lo llevan en papel, en computadora o en modo de cálculo, en la aplicación. Después les preguntamos si preferiría ahorrar para el futuro que gastarse en el presente. Y bueno, obviamente aquí la respuesta de los anteriores, los que nos dijeron que nunca prefieren gastarlo hoy, pues es el que fortalecer este tipo de comportamiento. Y en actitudes, en todas las situaciones, por tanto planea cubrir sus gastos en la vejez con lo que recibe su pensión, pero no solamente con ello. Ellos consideran que de algún lado es el apoyo del gobierno, vender o rentar muebles, que un familiar les dé, con eso van a completar su ingreso en la vejez. Pues, porque incluso hay personas que contestaron que solamente de lo que les den con el apoyo del gobierno. Entonces, si eso no se puede sostener y ahora que se está invirtiendo la pirámide poblacional, ahora estamos para todos los grandes. Y bueno, solamente el 11% mencionaron que de su pensión solamente. Entonces, sí es importante, este número debería ser mucho más grande para no dejar de pagar a los familiares, a los hijos, al propio gobierno. Entonces, un tema para reflexión. Aunado, aquí sí se uso de la información de la Comisión Nacional de Valores con estos resultados de comportamientos, actitudes, de lo que viene de la encuesta, lo que recopila, pues es un cálculo el índice de la educación financiera. Y bueno, resulta que México saca 58.2. Lo importante es darle por encima y si para alguien puede ser importante por encima de países como Rusia, Argentina, Brasil, la India, pero pues, estamos muy lejos de las economías grandes, ¿no? Aquí el tema no es saber ser más alto de Brasil, sino que es cuánto me falta por llegar a ser. Aquí en grado es Italia, los datos, desde que publicó Italia muy abajo, inclusive llamó la atención. Ahí el portal de la bancaria Turquía, Canadá, Francia. Tienen un documento donde explican qué se tomó y cómo se transformaron las preguntas del Brasil de INPE para verse integrado el personal de la encuesta para poder obtener la información. Bueno, ya como cierre y no más de que se me olvide y parte de INEGI, recordarles que es un comercial. Gracias. Recordarles que viene el próximo mes el censo de población y vivienda y es muy importante. Como país, como pagadores de impuestos nos cuesta muchísimo dinero hacer el censo, pero tiene beneficios. Ahorita te digo cómo hacerlo. Entonces, sí, la invitación para que participen, consulten la página, si tienen alguna duda del entrevistador que les toca, pues pueden consultar la página acerca de cómo identificarlo, cómo saber que efectivamente no necesitan pasarlo a su casa desde la reja o desde afuera, o pueden bajar a salir de su casa y atenderlo en la banqueta. Pues normalmente el personal es muy rápido y hay una pequeña población a la cual se le aplicará una encuesta que es un reactivo un poquito mayor, tiene beneficios, cambios más bien importantes para 2020. Es la primera vez que se lleva a cabo el dispositivo electrónico. Eso hablo para el instituto y también nos va a permitir tener los resultados con más tiempo, con menor tiempo y de manera anticipada. Y bueno, el censo es un importante, todo el tiempo en México hay encuestas, entonces son muy importantes para, como lo ven, como esto,
yo le doy gracias a gente que cada cuestionario de vivienda nos tomó al menos, póngale que en promedio abierto a la población, a lo mejor fueron menos de 20 minutos, pero sí hay personas con las cuales se tarda unos 50 minutos. 50 minutos de tiempo que nos regalan para podernos dar esta información. La información es completamente confidencial, anónima, no cabe duda, pero la información, por ejemplo, para ustedes, para darse cuenta de lo que para las autoridades lo que tienen que hacer, y para evaluar sus políticas, y para la investigación, pues darse cuenta de qué es lo que está haciendo falta, no tiene muchísimos canales, entonces la invitación para que, bueno, se tienen también que hagan la económica, que parezca del minuto y de una cuota, se aseguren de que tienen de minuto, pero sí para que nos ayuden a participar, porque todos necesitamos de la información que recabamos. Y pues con eso concluyo y pues lo que sigue son las preguntas. Bueno, de antemano pido un aplauso para nuestro... ¡Bravo! Realmente agradezco que se haya dado el tiempo de compartir con nosotros la experiencia que tiene en la materia, porque creo que para la modalidad de la mesa en la que se plantea que justamente hay un ámbito de oportunidad relevante en materia de educación financiera, porque aquí básicamente lo que se trata es de realizar el ejercicio de reflexión respecto a cuál es el impacto que tiene esta realidad que ya nos ha mostrado el maestro con respecto a la evidencia educativa. En este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Definitivamente creo que hay datos bastante reveladores, bastante interesantes, porque cómo entender, ¿no?, que a veces se habla mucho de que México parecería tener dos caras, ¿no? Hay una cara a veces atractiva para ciertos sectores, ciertas industrias, pero también tenemos una cara de retraso, de tareas pendientes, como lo es justamente el ámbito del conocimiento de esta educación financiera, sobre todo porque nosotros no podemos olvidar, y ya lo referíamos en algunas de las sesiones de nuestra asignatura, en donde México forma parte de grupos privilegiados a nivel internacional, forma parte del G20, y veíamos que en esta infografía que nos compartía el maestro se nota que estamos inclusive por debajo de la media del grupo que pertenece a ese bloque, o cómo entender que México forma parte de los países que conforman a la OCDE, y pues se supone que es el grupo de los países ricos, pero cuando vemos que es la perspectiva que podría tenerse a nivel internacional, a nivel nacional, pues la realidad no parece representar esa característica. Entonces, sin lugar a dudas, hay una oportunidad muy significativa, muy importante, que se tiene que seguir trabajando. Estos esfuerzos de levantar las encuestas, las estadísticas, pues es un esfuerzo por entender en dónde hemos hecho cosas buenas, en dónde tal vez las cosas necesitan mayor énfasis, pero pues es labor de todos el entender cuál es la importancia de todos estos productos financieros para mejorar sobre todo la condición de cualquier población, porque esto en definitiva es una realidad. Si las sociedades que tienen una mayor conciencia del impacto de estos recursos, pues tienen un mejor nivel de bienestar, y ahí es donde nosotros tendríamos que aprovechar. Dicho esto y agradeciendo la intervención del maestro, sí me gustaría que pudiesen ustedes también de cierta manera interactuar con el expertise que el maestro tiene en la materia, sobre todo para tal vez dirigir algunas interrogantes que hayan surgido en ustedes en torno a las áreas de interés que tienen en distintos ámbitos, en distintos rubros, donde definitivamente el análisis de esa encuesta tiene cabida. Así que, por favor, les abriría aquí el espacio para que ustedes pudieran hacer algún tipo de planteamiento. Sí, ahí atrás. No sé si vamos a compartir este micrófono o hay alguien que pudiese... Sí. Mi comentario nosotros somos una nación con una población donde hay mayoría de jóvenes. Yo creo que habría que hacer más campañas de concientización o, no sé, algunas herramientas que utilicemos para tratar de utilizar más las aplicaciones digitales para hacer pagos. ¿Lo tomo? ¿Por qué? Porque bueno, la tecnología está avanzando mucho. Y
y esto nos da la posibilidad de que los celulares hasta los relojes ya tienen códigos QR o clases de pago, cables sin tarjetas ni nada, ¿no? ¿La remota? Por el NFC, ¿no? Bueno, este chip NFC que permite hacer los pagos, aprender a utilizarlos, porque hay mucha gente que no debe utilizarlos y que tampoco genera un riesgo. Sí es cierto que hay bastantes formas de, pues podría decir, robar información desde un celular si el NFC está activo todo el tiempo, pero si se va a realizar un pago electrónico, el NFC te permite realizarlo sin tener que llevar tu tarjeta, sin tener que llevar efectivo, sin tener que llevar nada directamente desde tu dispositivo móvil. Yo creo que lo que pasa aquí es que no hay información acerca de eso y poder utilizarlo con los sistemas de banco más conocidos. No sé, no voy a mencionar marcas, pero sí hay bastantes sistemas que se utilizan mucho para los jóvenes porque nos dan la beca. Entonces, por lo mismo de las becas, pues se abre una cuenta de banco de nómina y se pueden utilizar estas herramientas gratuitas para hacer pagos electrónicos. Entonces yo creo que hace falta más ese tipo de concientización para aprender a utilizarlo. Sí, ahorita que lo comento, me recuerdo ahorita una cosa que es en el Banco de México, bueno, inició el año pasado. Definitivamente, este tema de los pagos tiene los pasos, ¿no? Porque el gobierno trabaja muy por el lado para que la oferta, los bancos, las instituciones financieras lo hagan, pero necesariamente ellos ven a veces ese elemento que más bien ha sido la competencia lo que les va a llevar a desarrollar algunos de estos mecanismos. Pero por ejemplo este que comento de acercar la tarjeta fíjate que no ha sido tan masificado, no lo han abrazado tanto de los comercios. Si del lado de la demanda lo requieren, sucede, y me ha tocado, por eso decía que yo tuve la fortuna de ir a la India a un tema precisamente de esto. Ellos se van por lados pagos, y obligan a que la gente no pueda hacer un pago sin necesario, o sea, fuerzas que demandan que tengan que tener una cuenta. Aquí pues, las políticas han sido otras, las aplicaciones, pero definitivamente no lo tenemos presente ahí. Yo otra, por ejemplo, resaltaría, hay una que me gusta, aunque quizás no haya sido la más óptima en el inicio, por ejemplo, para no tener que pedirle obligar a los bancos o a las instituciones financieras de alguna forma, los bancos de México se aportan. Bueno, uno primero, para las transferencias el SPEI es una maravilla, ¿no? Ni nosotros lo teníamos ya hasta ahora, obviamente ya han implementado cosas parecidas, pero no, tampoco lo necesitaban, la realidad. Pues ahora ya vieron los beneficios de la comunidad, pero aquí en México el SPEI es una maravilla. ¿Cómo darle la vuelta un poco a esto? Que dices, bueno, pues sacarle el COVID. Desafortunadamente el COVID necesita tener la aplicación, ¿no? Y que el o a que va a hacer el pago también en la aplicación, porque genera, en realidad lo único que genera es una información en un web y te permite no tener que dar de alta al web y porque no hay hora para eso. Es una área. Pero al día de hoy, un poquito desde fuera, porque tampoco yo me he dado un seguimiento muy alto, me parece que todavía queda esa parte, no ha habido ese interés tan grande. Y te lo digo, a veces también, por otro lado, la demanda se necesita descargar los tipos de comercio donde puede hacer su pago. También existe el temor, y es muy fuerte, es que si uso medios económicos van a fiscalizar de forma más estricta. Y eso no tiene idea la barrera que se vuelve, es decir, por ejemplo, el tema que pues, a través de las terminales bancarias es una campaña impresionante, ¿no? De forma, y al día de hoy pues, parece que la decisión de Banco de 15 por la banda, pues no hay una certeza de categoría. Hay como esos incidentes, ¿no? También entiendo que como se ve la Comisión Bancaria está poniendo como que sus posiciones y tratarán de negociar algo más, eso sucede, pero al día de hoy me parece que es una excelente herramienta que no ha tenido ese auge como debería. Por otro lado, si efectivamente como comercio tener una política de bancos muy caros, muy caro. Hay aplicaciones y empresas que se dedican a los pagos donde te cobran un por pasar la tarjeta. Pues a veces dicen,
voy a pagar 30 pesos y me vas a cobrar 3 pesos extras por pasar mi tarjeta, pues por efectivo. Entonces, sí suele ser una barrera para poder realizarlo, ¿no? Entonces, por ahí estaban evaluando si prohibir esto de cargos adicionales, pero entonces el comercio se tendría que ir con el pago. Entonces, hay un montón de cosas por ahí que desalientan, incluso por ejemplo yo soy crítico por ejemplo de estas tiendas de sí, las grandes como Sam's, por ejemplo, que dan a través de un descuento por el pago en efectivo al no uso de tarjeta de crédito, por ejemplo, le dan un poco la vuelta a las cosas, entonces desincentivas el uso de medios electrónicos, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, yo creo que de los dos lados, ¿sí? Pero tienes razón, me parece que estamos faltos de ese tema, aunque también me parece que los bancos que apoyan a los jóvenes no necesitan mucho enfoque y al contrario es con los grandes con los que tienen el... Por ejemplo, en Japón está sucediendo este cambio dentro del sistema financiero porque vienen los Juegos Olímpicos. Entonces, al tener esta entrada de turistas, lo que están haciendo es innovar en sus temas de pago, porque la mayoría utiliza tarjeta y pagos electrónicos. Y en Japón todavía se están utilizando el efectivo y pagos. Entonces han estado implementando estas innovaciones. Aquí en México igual deberíamos de aprovechar estos eventos o por el estilo, digo, tratar de incentivarlos a que vengan y aprovechar el tráfico internacional para que pueda crear esta implementación, ¿no? En los sistemas, ya no tanto porque es una opción, sino por necesidad, ya que pues crecería un poco más el turismo porque tenemos estos otros tipos de pago en atención. Efectivamente, incluso lo que me ha tocado por ahí, algunos han hecho ejercicio, por ejemplo, en conciertos donde compras una pulsera y todo adentro lo tienes que pagar con la pulsera. Es un ejemplo muy claro de si se puede hacer, se puede hacer. Ahora el tema es poder llevar masivamente. Muy bien, jóvenes. Ahí tenemos espacio para algún otro cuestionamiento, alguna otra opinión. Jóvenes, ¿alguien que desee manifestar algo en este frente? Adelante. Pues, analizando cómo desde los años 2012 y 2015 la muestra aumentó, incluso se duplicó hasta 14.500 personas, pues me gustaría saber cuál es la proyección que tienen para ver cuál va a ser el siguiente tamaño de muestra y cuál es el alcance que pueden lograr en los siguientes años con base en esta encuesta. Ahí debería, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores solicita algo económico a través de tienen respuesta así de todo el Congreso, ellos son los que tienen como, digamos, en primera mano esa necesidad, ¿no? Saber qué es lo que van a hacer. Yo te diría que al menos entiendo, o lo que he sido es que al menos se quiere hacer lo mismo con los niños, pero precisamente al rato venía de una mañana que mis ex compañeros de la banca entiendo que ya están como haciendo trabajos para una siguiente política. Entonces, no sé si hay ya cosas adicionales que se quieran ir, que se quieran mejorar. Este el tema de Pinto, por ejemplo, que viene muy de la mano, entonces no sé si también haya algo que se requiera. Son quizás herramientas que no necesariamente las más idóneas para medir ciertas cosas, que o sea población abierta, pero puede haber, hay opciones. Entonces creo que vamos, de hecho, este mes y el próximo, yo ya hizo el primer acercamiento, pero el próximo para que se tengan estas prácticas con la comisión, a ver qué es lo que va a requerir. Es por un lado, ¿no? Lo que sería como la madurez de un proyecto. Si en determinado momento la información que se produce de la encuesta pudiera madurar y llevarse a considerar información de interés nacional, podría tener un proceso distinto, es decir, ya no se requeriría que la bancaria estuviera pidiendo recursos, sino se incorporaría el set de herramientas que el INEGI hace mínimamente
y entonces ya se garantizaría que todo el tiempo se estuviera llevando a cabo esta encuesta. Quizás con otros parámetros, lo que busca el INEGI siempre es tener una mayor desagregación, al menos una encuesta que nos diera información a nivel estatal, por ejemplo. Desafortunadamente el brinco para llegar de región a nivel estatal, el costo es importante, y estamos hablando de más del doble o triple de viviendas quizás para poder llegar a tener esa representatividad. Entonces sí es un costo importante. Yo diría que al menos lo que yo percibo de mis autoridades del instituto, se busca conservar al menos lo mismo que en el 2018. También hay otra cosa, para que vaya madurando esta encuesta, como otros lo han hecho, tienes que ir conservando la estructura, o sea, ya ir definiendo una estructura permanente. Ahorita veíamos temas como el ahorro, el crédito, el seguro, Afore, ya protección, por ejemplo, para los jueces, que ya van madurando hacia un mismo cuestionario con pequeños cambios. Pero por ejemplo en 2018 se agregaron pagos, se agregaron comportamientos. Entonces ahorita en este año a lo mejor habrá que dar algunos ajustes en esa parte. Pero mientras ya tengas un cuestionario, un instrumento de captación con menos cambios, también empieza a madurar esa información. Porque también algo sucede, si le cambias mucho, el usuario bien dice, oye, y esta información no, pues esta ya la calculé diferente, pero esta ya no te la veo. Por ejemplo, si vieron un tema que desapareció, fue remesas, por ejemplo. ¿Por qué desapareció remesas? Bueno, es un fenómeno al cual en esta no estaba en el resultado de extranjería. Y es un fenómeno que además hay mejores recursos administrativos que los propios. Y es un fenómeno que lo que entendimos, bueno, que se miden de mejor manera a nivel bajo que cuando vas por persona. Porque no necesariamente la persona, de hecho hogar sí se recibió remesa, pero a lo mejor la persona que te tocó la encuesta no la maneja en los recursos, entonces se pierde mucha de la información de la remesa. Por ejemplo, ya remesas ya no se tienen implementado, se agregaron otros temas. Y lo otro es que también han ido cambiando el número de preguntas, unas por otras, porque también no podemos extendernos demasiado, porque entonces también entramos en temas de... Aparte que la encuesta puede volver costosa, también lo que sucede es que tienes que tener estrategias diferentes, porque si no la persona se te aburre y te dice, ya no quiero contestar más, es demasiado. Pues son muchos aspectos los que se tienen que ir cuidando para poder garantizar que la información es un reflejo de más esa actitud del gobierno, ¿no? Entonces, yo te diría que yo lo que espero con lo que la información que hasta el momento es un 2021 con al menos estas 14.500 viviendas, con al menos un cuestionario similar ajustado en algunas de las viviendas que no funcionando, y a lo mejor alguna o dos preguntas se surgieron para poder fortalecer esta mención del ministerio. Gracias. A todos jóvenes, ¿hay algún planteamiento más que esté interesado en participar? Bueno, de acuerdo. Pues, igual este momento sí me permitiría presentar a las autoridades de nuestra facultad que nos acompañan, al coordinador de nuestra licenciatura, para que pueda también dar unas palabras relevantes en torno al evento. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a los invitados, gracias a ustedes por estar esta mañana, tarde con nosotros. Gracias a Carlos, justamente Carlos, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, fue quien tuvo a bien realizar esta jornada de cultura bursátil. Una jornada, mejor dicho, que el objetivo es que ustedes como jóvenes mexicanos, profesionistas, universitarios, sobre todo se concienticen justamente sobre esos temas. Una de las grandes características quizás de un país como el nuestro es justamente la falta de elementos que permitan generar ahorro, que permitan una cultura bursátil, que pueda en algún futuro generar que ustedes puedan tener oportunidades de hacer otras acciones en su vida y obviamente para el progreso de México. A veces hablar de temas como la Bolsa Mexicana de Valores, una casa de bolsa, son temas que quizás nos vemos muy ajenos porque realmente no estamos familiarizados
con el funcionamiento de estas instituciones y poder tener la oportunidad justamente de escuchar, de vivos algunos tips, algunas pláticas sobre estos tópicos. Sin duda creo que son bastante interesantes, bastante importantes. En verdad, agradezco públicamente a Carlos Longitud por apoyarnos para realizar este evento. Y sin mayor preámbulo, le quiero dar el reconocimiento a nuestro invitado. Voy a leer el reconocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorga el reconocimiento al maestro Ángel Pineda Villegas, participación como ponente en la conferencia INEGI, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, ENIF, y su implicación educativa, en el marco de las primeras jornadas de inclusión bursátil realizadas el 27 y 28 de febrero del presente año, por el Espíritu de Zahualcoyot, Estado de México, febrero del 2020, firma un servidor. Vamos a darle un aplauso. Y también vamos a entregar el reconocimiento al licenciado Óscar Barra por su participación como moderador de la conferencia, igual con el mismo nombre, realizada en el marco de la primera jornada de inclusión bursátil, realizada 27 y 28 de febrero del presente año. Igual, por mi raza oral del espíritu de Zahualcoyot, Estado de México, febrero del 2020. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, pues vamos a tener a lo largo las siguientes semanas otras actividades. La semana que viene, el día jueves 5, jueves 5, viernes 6 y sábado 7 tenemos la jornada de política exterior. Entonces los estamos invitando. En los siguientes días va a venir ya la programación. Tenemos algunas actividades que vamos a realizar, algunas mesas redondas con profesores de la carrera que van a debatir sobre los temas de política exterior. También viene, entre otras actividades, la presentación de una revista de relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La revista quizás de las que más arraigo tiene en el estudio de relaciones internacionales en México. Entonces los esperamos el próximo jueves y viernes y sábado 7. Muchas gracias.